Buenas noches. El pasaje que me toca predicar hoy en esta noche es Mateo 7, del 7 al 12. Y no hay nada, queridos hermanos, que pueda ser más alentador, más consolador para un pecador, que la promesa o que produzca un descanso para nuestras almas, que el saber que somos perdonados y justificados por Dios, que es santo y justo. Dice Mateo 7, del 7 al 12: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué mejor promesa que esta, llena de confianza y de gozo, en la vida vacía y sin propósito de cualquier hombre? Si Cristo ha pagado ya por nosotros y por nuestro pecado, y es resuelto de esta manera el problema más grande de nuestras vidas, nada podrá ya opacar esa salvación que es en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, podemos enfrentarnos a todas las incertidumbres y a todos los azares de nuestra vida en este mundo. Pero lo que el Señor nos promete en este párrafo de la Escritura es de quitarnos las dificultades, las pruebas, los problemas, las tribulaciones. No nos dice que va a quitar todas las espinas de las rosas y solo va a dejar un aroma maravilloso. No, debemos enfrentarnos a la vida en forma realista, y nos dice que estas son las cosas que la carne hereda y que tienen que suceder. Pero lo que sí nos garantiza Dios es que se ha dado a conocer de tal manera, en amor y en compasión a nosotros, que ni aún todas las dificultades que podamos atravesar en nuestras vidas servirán, y que servirán para nuestro bien, como dice Romanos 8:28, cuando dice el apóstol Pablo: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y Jesús estaba hablándoles a estos hombres judíos que eran considerados, o que ellos mismos se consideraban como buenos, y que creían que podían ganar el cielo por sus propios méritos. Y en el Sermón del Monte, el Señor había tocado aspectos morales que eran imposibles de alcanzarlos. No estaba narrando la manera para poder alcanzarlos, sino estaba demostrando que esos estándares espirituales que Él estaba diciendo son imposibles de alcanzar por ellos mismos y por nosotros mismos, ya que el problema está en el corazón del ser humano. Debe observarse que el Señor enfatiza la necesidad de la oración en la vida de sus discípulos. Hay muchos asuntos que Cristo ha tocado en el Sermón del Monte, pero la oración es el único asunto que trata 2 veces en el Sermón del Monte. Eso enseña la importancia que Cristo dio a la práctica de hablar con Dios, de hablar con su Padre. El Señor enseñó muchas cosas en su vida, pero no enseñó a sus discípulos a cómo predicar, pero sí les enseñó a orar. Sí les demostró con su propia vida cómo debe orar, de qué manera se tienen que presentar delante de su Padre. Porque saber hablar con Dios es más importante que hablar con los hombres. No cabe duda acerca de que esta oración se encuentra, en este párrafo de la Escritura se encuentra una promesa absoluta, lo que es más, una promesa que hace el Hijo de Dios mismo, hablando con toda plenitud y la autoridad de su Padre.
Pero aquí está nuestro Señor Jesucristo, hablando a los judíos, y debemos hacernos la siguiente pregunta mientras continuamos. ¿Por qué nuestro Señor pronunció estas palabras en este momento preciso del Sermón del Monte? ¿Por qué en este preciso momento expresa y dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá? Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Por qué está en este punto del Sermón del Monte? Y tal vez estos hombres que estaban escuchando estaban boquiabiertos, estaban boquiabiertos por lo que Jesús estaba pronunciando. Jesús les estaba mostrando que eran incapaces de poder cumplir con esto que ya les estaba diciendo. Jesús los había llevado de la mano para demostrar su culpabilidad, su pecaminosidad, y los coloca en el banquillo de los acusados, de los condenados a muerte, si deciden aún seguir bajo este camino. Hermanos, esto que Cristo describe en el Sermón del Monte es imposible hacerlo. No hay manera de alcanzarlo. Toca aspectos condenatorios para todo ser humano. ¿Y por qué toca estos aspectos? ¿Por qué son imposibles para el ser humano? Es imposible que reconozcamos por nosotros mismos, si hacemos un resumen de lo que hemos visto en el Sermón del Monte, que reconozcamos por nosotros mismos nuestra pobreza espiritual y tener convicción de pecado por nosotros mismos. Es imposible no enojarnos con nuestros semejantes, aún sabiendo que es motivo de juicio delante de Dios. Es imposible no caer en adulterio, porque lo hacemos con tan solo mirar a una mujer de manera constante. Es imposible amar a los que procuran hacernos el mal y nos odian, cuando solo estamos esperando la oportunidad para vengarnos. Es imposible reconocer que nuestro pecado es tan grande para condenarnos y al mismo tiempo opacar el pecado de cualquier pecado de nuestros hermanos. Y recordemos el contexto inmediato a esta promesa, y es el tema del juicio. A partir del versículo 1 al 6 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Nos guste o no, la mirada de Dios nos sigue. En consecuencia, todo lo que hagamos en este mundo tiene una consecuencia tremenda y eterna, y no podemos vivir a la ligera. ¿Por qué entonces nuestro Señor pronuncia estas promesas en los versículos del 7 al 11? En los versículos anteriores les estaba mostrando el peligro de condenar a los demás como si fueran ellos jueces y se pusieran en el lugar de Dios mismo. Y nuevamente vemos cómo están aquí estos judíos, que estaban escuchando atónitos. Tal vez mientras estaba preparando el mensaje, trataba yo de comprender o de imaginar cómo era o cómo se estaban sintiendo estas personas que se creían justas y que habían acomodado de tal manera, estaban viviendo de tal manera la ley, que se creían justos, y cuando viene Cristo a este mundo y está delante de ellos, rompe con todo su esquema, los hace a un lado, los destruye, acaba con el esquema que ellos estaban ahí. Y me ponía a pensar cómo estaban ellos escuchando atónitos, incluyendo a los 12 apóstoles, y se encontraban con la guardia abajo, sin defensa tal vez, recibiendo los golpazos espirituales que Dios les estaba dando. Dios estaba mostrando verdades espirituales. Sí, ellos estaban oyendo a través de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cristo los había dejado sin defensa alguna, sin justificación. Los había puesto en el lugar donde ellos verdaderamente estaban. El problema que Dios les muestra es que el problema está en su corazón, en lo profundo de su ser.
¿quién podría alcanzar esa santidad que igualaba a la santidad de Jehová? ¿Quién podría vivir conforme a tales normas de santidad tan altas e imposibles? Eso tal vez fue lo que alguno de estos judíos se pudo haber preguntado. Y ahora hay que cuestionarnos nosotros mismos. ¿Cómo podemos vivir el Sermón del Monte, hermanos? ¿Cómo puede alguien alcanzar semejante nivel? Necesitamos ayuda y gracia. ¿Dónde podemos conseguirla? La respuesta está aquí. Este es el puente que debemos agradecer a Dios, porque al situarnos frente a frente con este glorioso Sermón del Monte, todos deberíamos de sentirnos poca cosa, indignos e incapaces. Y sobre todo, hermanos, dejar de pensar que el cristianismo está basado solo en una simple y pobre moralidad. El cristianismo es más que eso. Eso era lo que estaban haciendo y pensaban los judíos. Y lo hacían porque eran religiosos. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿De qué manera estamos viviendo? La norma que se nos plantea es la que se encuentra en el Sermón del Monte, y según ella quedamos completamente aplastados. Este pasaje lo titulé Vivamos como ciudadanos del reino, del cielo, perdón. Y hay dos maneras de cómo Dios nos ayuda a vivir como ciudadanos del reino en los capítulos del 7 al 12. Dos maneras de cómo Dios nos ayuda a vivir como ciudadanos del reino. La primera manera de cómo Dios nos ayuda a vivir como ciudadanos del reino es de que vayamos a Él, de que recurramos a Él, de que lo busquemos a Él. Versículos 7 y 8. Pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Debemos observar que el Señor enfatiza la necesidad de la oración en la vida de sus discípulos. Debemos recordar que la oración es sin duda parte muy importante en el aprendizaje y dependencia de Dios. Jesús no solo enseñó a sus discípulos a orar, sino que Él mismo practicó la oración. Dice en Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. También Mateo señala cómo Cristo les enseñaba a orar, por quién orar y qué orar. Vemos que a la manera de cómo orar, dice, y cuando oréis dentro de lo que es el Sermón del Monte, dice, y cuando oréis no seáis como los hipócritas, tiene que haber sinceridad en nuestros corazones, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. También nos da otro aspecto de la oración, por quién orar. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen. Vaya manera de poner el estándar de nuestro Dios. Cuando este pasaje para mí me costó mucho trabajo, les digo sinceramente, y el sábado mientras estaba preparándolo me di cuenta de la gran bendición que es el poder recurrir a Dios. Tengo de conocer a Dios, hermanos, aproximadamente 24 años. Hice acción de gracias cuando me casé, el pastor Enrique nos dio esa bendición. Tuve a mis hijos, los instruía, era un congregante habitual a la iglesia, cumplía con mis obligaciones como cristiano. Pero de ser salvos, hermanos, apenas tengo 6 años. Por eso es que describo cómo
tal vez estaban esos judíos que podían llegar al arrepentimiento. Yo pensaba que por asistir a la iglesia, por ser, no fumaba, no tomaba, de mi casa al trabajo, amo a mi esposa, lo más importante para mi vida eran mis hijos también. Pero cuando pedí a Dios porque Él me mostrara mi situación espiritual, el Señor me la mostró. Y es una realidad, cuando pedimos el Señor nos dará. Cuando buscamos hay una realidad, porque dice el Señor que hallaréis. Llamad y también será una realidad que Él abrirá. Este proceso de este sermón me impactó a mí de manera muy importante. Generalmente cuando uno está predicando, cuando uno está preparando una clase, siempre impacta siempre en nuestra vida, primeramente a nosotros, y nos devasta, nos hace, nos redarguye, también nos quebranta, por supuesto. Y este pasaje para mí fue muy importante en estas 3 semanas. Pero también se puede malinterpretar este pasaje. Martin Lloyd-Jones comenta lo siguiente: doy gracias a Dios de que no esté dispuesto a darme todo lo que se me pueda ocurrir pedirle. Y digo esto como resultado de mi propia experiencia. En mi vida pasada yo, al igual que todos los demás, a menudo he pedido cosas a Dios y he pedido a Dios que haga cosas que en ese momento deseaba mucho y que creía que eran lo mejor para mí y para mi vida. Pero ahora, situado en este punto de mi vida, y al mirar hacia atrás, digo que me siento profundamente agradecido con Dios de que no me concediera ciertas cosas que le pedía. En aquel momento no lo entendía, pero ahora sí, y estoy agradecido a Dios por no dármelas. Fin de la cita. Santiago escribió en Santiago 4:3: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Sí? Lo que este pasaje nos está enseñando es que podamos acercarnos a Dios para hacerle cualquier tipo de peticiones, y que Él está obligado a cumplirnos porque lo está prometiendo en su palabra. Eso es torcer las Escrituras. Pero entonces, ¿qué tipo de petición estaremos seguros de que Dios contesta de manera eficaz? ¿Cuál es esa petición que Dios puede contestar de manera eficaz? Por lo que debemos orar, hermanos, es porque Dios cambie nuestra vida y transforme nuestra condición espiritual. Él dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se los abrirá. Y pedid, buscar y llamar. Observemos que hay un aumento en la intensidad de los verbos pedid, buscar y llamar en los versículos del 7 y 8. Las palabras pedid, buscar y llamar implican un sentido de humildad y reconocimiento de una necesidad. Y surge la pregunta: ¿la necesidad de qué? No podemos caminar al lado de esta exigencia de santidad. No podemos. Pero lo que sí podemos es pedirle a Dios que nos ayude. Y es por eso que Cristo nos está ordenando y les estaba ordenando a estos judíos: pidan, busquen y llamen. Y también les promete que habrá una respuesta a esas peticiones y que será una realidad en sus vidas. Porque todo aquel que pide, dice que recibe, y el que busca ya halla, y el que llama se le abrirá. Este versículo asegura que la razón de orar es simplemente el hecho de que la respuesta es segura si la oración es hecha en la voluntad de Dios. El apóstol Juan dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 1 Juan 5:14. Cristo está mostrando el camino que solo a través de Él podemos recibir, hallar
y conseguir que se nos abra esa puerta que está cerrada y que nos llevará a poder tener la capacidad de andar en ese camino piadoso que ha trazado y poder decir, como lo decía Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Solo la necesidad espiritual en nuestras vidas, solo la necesidad espiritual en nuestras vidas, puesta por Dios, nos podrá llevar a tener plena dependencia en la misericordia, soberanía y bondad de Él. Y hasta entonces podremos experimentar esa llenura espiritual para hacerle frente a todas aquellas adversidades que Dios permita en nuestras vidas. Sí. ¿Qué hombre de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Jesús utiliza el método de argumentar de menor a mayor y los lleva a pensar: si un Padre terrenal hace tanto, ¿cuánto más hará Dios? Que hace estas dos preguntas: ¿qué hombre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pide pescado, le dará una serpiente. El razonamiento de los versículos del 9 al 11 es muy simple y específico. La enseñanza es que si un Padre terrenal sabe dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más las dará nuestro Padre celestial? Que es infinitamente santo y bueno, con toda seguridad dará cosas buenas a sus hijos que le pidan en oración. El Padre Celestial, hermano, no solo responderá a la petición de sus hijos, sino que le dará lo que es bueno y beneficioso para nuestras vidas. Solamente dará eso. Podremos pedir muchas cosas, podremos orar por muchas cosas, pero Dios es soberano, es omnisciente y nos dará lo que a nosotros más nos convenga, o lo que a Él mejor le plazca. Jesús utiliza el término Padre como un comparativo, lo compara como un Padre terrenal con sus características de un buen proveedor y sustentador, y al mismo tiempo de ser cuidadoso con lo que le piden y cómo lo da. Un padre de familia está atento a dar lo que sea de provecho para sus hijos y jamás dará algo que ponga en riesgo la integridad de su hijo. Si esto hace un padre de familia, ¿cuánto más dará un Padre celestial? Así que todas las cosas que queréis que los... Hay una parte que también me llamó la atención cuando dice: ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas para lo que les pida? La expresión dará buenas cosas posee un significado amplio y podrá incluir tanto bendiciones materiales como espirituales. Las buenas cosas sin duda están basadas en el total y gratuito perdón de nuestros pecados mediante la obra expiatoria de Cristo Jesús en la cruz. Si nosotros comprendemos esto, si nosotros recurrimos a Dios con esa necesidad de que somos incapaces de poder hacer lo que el Sermón del Monte nos ha dicho nuestro Señor, y venimos a Él en humildad y venimos a Él pidiéndole que nos ayude, solamente así podremos cumplir lo que dice el versículo número 12. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Este versículo ha sido llamado la regla de oro. La expresión así que podría apuntar a que todos los mandamientos relacionados o todo lo que antes ha mencionado Cristo con la práctica de la justicia que aparece en el Sermón del Monte, en este versículo es una culminación perfecta al reto del Señor Jesucristo. El reto que les da a sus discípulos, a esos judíos que están, y también que nos da a nosotros, de practicar la justicia superior a la de los escribas y fariseos, para poder entrar en el reino. El verdadero discípulo deberá ser
a otros todas aquellas cosas que desee que le hagan a él. La expresión todas las cosas es cualitativa y debe entenderse como cosas buenas. El verdadero discípulo debe practicar el caminar con Cristo.